que México subió de la posición 25 en 2025 a la 19 en 2026 en lo que se refiere al índice de confianza de inversión extranjera directa a nivel mundial, en el que jerarquiza a las economías que más atraen capitales foráneos, de acuerdo con una encuesta a ejecutivos y líderes regionales y empresariales. Vamos a platicar con Gerardo Rocha Okerland. Él es socio director de Carney México. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, mucho gusto. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Gerardo. Buenas Rogelio, tardes. buenas tardes. ¿Qué implica esta subida en el ranking? ¿Qué es lo que está haciendo México para escalar esa posición? Déjame contarte dos cosas. Uno, qué significa la subida y luego vamos a qué ha hecho, ¿no? Ujú. Este ranking habla de las expectativas de inversión a 3 años, que es importante que es un horizonte de 3 años, de los principales ejecutivos alrededor del mundo en empresas de más de 500 millones de dólares, que son las que determinan de buena forma el rumbo de las inversiones. Entonces, lo que da esto es una indicación de dónde está la intención de inversión. Entonces, esto después tiene que materializarse. Lleva ya casi 30 años de existir y ha sido un muy buen indicador de para dónde van las inversiones. Normalmente los países que quedan calificados alto son los que resultan ser destino de la inversión, ¿no? Entonces, en este momento, lo que significa es una mejor calificación en la intención de los inversionistas para venir a México, lo cual es muy buena noticia. La parte que queda es, hay que materializarlo, ¿no? Y como lo decía en la sesión de prensa hoy en la mañana, hay algunas tareas pendientes que se tienen que hacer para asegurarse, uno, que se materializa esta intención ya expresada, y segundo, que nos mantenemos en ese grupo de los más favorecidos, porque en el tiempo hemos estado desde un tercer lugar hace muchos años, como desaparecimos de ese ranking durante 4 años recientes. Entonces hay que trabajar todavía para materializar eso, pero es una muy buena noticia porque sí subió junto con Singapur, fueron los dos países que mejor se posicionaron en cambio en la tabla de posiciones, ¿no? Por supuesto, Gerardo. Y a propósito de las tareas pendientes, ¿qué es lo que advierten ustedes que debe de hacer México? Mira, vería un par de áreas, ¿no? Cuando ves tú las principales razones por las que estos inversionistas decidieron escoger los países que decidieron, las dos áreas principales que mencionan es, uno, es la innovación tecnológica que existe en los países destino, y segundo es el estado de la economía. Entonces, el estado de la economía, llevamos 6, 7 años de estar relativamente estancados. Entonces, parte de las tareas es asegurarse que el motor de la economía se reinicia, porque hay una correlación altísima y se ve los destinos casi siempre tienen que ver con economías en movimiento, ¿no? Entonces, esa es una de las tareas pendientes. Y hay mucho de lo que está alrededor de estas inversiones que también tiene que ponerse en movimiento. Todo lo que son inversiones de infraestructura, las inversiones, por ejemplo, del sector eléctrico que están muy rezagadas, si los inversionistas no lo ven y son condición necesaria para la operación de sus empresas, pues al final del día, cuando llegue el momento de hacer la inversión, van a haber alternativas, ¿no? En este momento es una muy buena intención, hay que terminar con esas tareas para asegurarse que se materializa como decía hace un momento, ¿no? Siempre que la Secretaría de Economía reporta datos de el comportamiento de la inversión extranjera directa, pues son buenos números, Gerardo, pero lo que queda en relieve siempre es que se trata fundamentalmente de reinversiones. No estamos viendo inversiones nuevas, empresas que están llegando por primera vez al país y esto te lo quería preguntar en el contexto de este informe. ¿Qué tanto tienen ustedes claro de nuevas, netamente nuevas inversiones en México? Sí, es uno de los componentes de lo que se presentó hoy. Lo que tú dices es totalmente cierto. Si tú ves la evolución de las inversiones y ves el componente de lo que es reinversión versus inversión nueva,
una década atrás o un poco más, había un componente muy importante que era inversión nueva. Eso se fue deteriorando y hasta hace 3 años, básicamente cerca de 70-80% era reinversión y muy pocas inversiones nuevas. Una de las partes de buenas noticias de este año es que empieza a crecer nuevamente las inversiones nuevas. Hay cuando veías, si quieres, cómo está distribuida la proporción entre las distintas formas, aumentó como 10 puntos porcentuales lo que es la inversión nueva y que se perdió en la parte de reinversión. En el neto aumentó. El número total del año pasado es el segundo registro más alto de inversión extranjera directa. En 2013, si no me equivoco, es el más alto, que fue cuando la adquisición de Modelo por 20 billones, un evento one time que impactó muchísimo. Entonces, no hay que negar que es el segundo mejor registro, pero otra vez hay que también tomarlo con esa precaución. Es buena noticia que haya más inversión nueva, pero estamos muy lejos de donde estábamos hace 10 años. Esto tiene que seguir una tendencia para que se convierta realmente en una buena noticia más estructural, ¿no? Claro. Los riesgos geopolíticos, Gerardo, que recientemente han aparecido en la escena internacional, ¿en qué medida pues pueden impactar en las inversiones que llegan a México? A ver, en general los riesgos geopolíticos fue la primera razón que mencionaron los inversionistas que les preocupaba, el evento que podría ser más importante y que pudiera afectar sus inversiones. Pero de cualquier manera, la encuesta se realizó en enero. En enero no había estallado la guerra, pero la tensión estaba ya altísima, ya estaban las amenazas de un conflicto militar. Entonces, sí está de alguna manera incorporado ya en lo que expresaron estos directivos al decidir para dónde van a poner sus inversiones. Siendo inversiones a 3 años, algo que suceda en el corto plazo termina no impactando tanto en esa voluntad. Si se mantiene, si esto no fuera un tema de meses, sino que fuera mucho más, por supuesto que se van a desviar esas inversiones. Si ves tenemos una tabla de países globales y otra de emergentes. En los emergentes, en los primeros tres, está Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Entonces, imagínate, si esto se mantiene en la situación que está hoy, obviamente que esas inversiones o intención de inversiones se irían a otro lugar. México está un poco más aislado por razones, uno, geográficas y segundo, porque pues toda la cadena de suministro, todas las cadenas productivas que se han armado alrededor de Norteamérica, se vuelven un refugio para potencial huida de capitales de esas regiones, ¿no? Entonces, pudieran no afectarnos o afectarnos favorablemente, a menos de que el impacto sea realmente global, con el cual nadie se salvaría, pero pudiéramos ser de los menos impactados, ¿no? El Tratado de Libre Comercio como catalizador de nuevas inversiones, ¿cómo está funcionando y cuáles son los riesgos que implica la revisión y la modificación de sus principios o reglas? Es claramente una de las variables más importantes a considerar ahora, ¿no? Porque sí, buena parte de los buenos resultados en el sentido de esta inversión récord de segunda más alta este año y de las expectativas, entonces sí hay todo un componente que tiene que ver con que estas cadenas de suministro son costosas de desarmar. Se invirtió mucho y se dedicó mucho tiempo de iniciativa privada y pública para poder hacer esto, con lo cual hay una inercia favorable para no desarmarlo. Pero si sucede cualquiera de dos cosas, que la negociación se lleve demasiado tiempo generando incertidumbre, sería una muy mala noticia porque eso va a desincentivar las inversiones. O segundo, que se metan cláusulas como las que ha tratado de impulsar el gobierno americano de revisión anual. Porque otra vez, eso lo que genera es una incertidumbre. Lo que el inversionista quiere es tener una base mucho más estable, una predictibilidad de lo que va a pasar con sus inversiones. Entonces, cualquiera de estas dos podría funcionar en contra. Ambas son manejables. Tiene que el Tratado de Libre Comercio dejar las bases, el 80-20, que el 80 sigue estando bien, y segundo, que no se metan cláusulas sin sentido como esta de la revisión anual, ¿no? Claro. Entre las limitantes para recibir inversión, nos mencionas el tema de la energía eléctrica. ¿Y cuál es la visión de ustedes?
Digo, es un tema bastante conocido que el sistema eléctrico en México está muy, muy al límite. Lo que son las reservas, que son las recomendables, digamos, estamos muchas veces por debajo de eso. Y obviamente esto es una condición absolutamente necesaria para los que quieren o extender y ampliar operaciones o para los que están pensando en una entrada. Entonces, tiene que darse las condiciones para que eso se dé, porque otra vez, el gobierno históricamente en los años recientes no ha tenido la capacidad de inversión para hacer eso y para hacer otras cosas. Ha tomado decisión de invertir en otros sectores, entonces o lo hace directamente el sector público, el gobierno, o sientan unas bases donde realmente se sienta confiada la iniciativa privada Ujú. para decir, puedo hacer una inversión y mi inversión va a estar cuidada en el Bien. largo plazo, porque ese sector son inversiones que realmente son rentables en un plazo bastante largo, ¿no? Ya. Pues Gerardo Rocha, socio director de Kearney México, te apreciamos mucho la posibilidad de haber podido platicar contigo. No, Darío Rogelio, gracias a ustedes, mucho gusto. Y igualmente, muchas gracias.